soy el gerente. Mi nombre es Carlos Andrés Cano, soy el gerente de Qubit SaaS. Nosotros somos una empresa que está encargada de llevar procesos digitales y automatizarlos para micropymes y para emprendimientos, que serían exactamente todos los negocios que cada una de ustedes tiene. Nosotros lo que hacemos es que los llevamos a ustedes a la transformación digital para poder garantizar que sus negocios crezcan. El tema de la transformación digital, como les decía, las que se alcanzaron a conectar hace 6, 7 minutos, va mucho más allá de tener una página web y tener un perfil en Facebook, porque es un tema muy, muy bonito en el que podemos automatizar todas las tareas que nos desgastan y sacarle el máximo jugo a la tecnología. En el día de hoy vamos a hablar de la facturación electrónica, de los beneficios que tiene, de por qué hacerlo, qué requerimientos se tiene, etcétera, y les vamos a resolver las dudas que tengamos. Les voy a compartir mi pantalla. Acá. Listo. Acá en ese momento pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Con gusto. Sí. Sí. Listo. Entonces, nosotros vamos a hacer una serie de charlas sobre procesos de transformación digital empresarial. Básicamente, ¿eso a qué se refiere? A todos los procesos administrativos que nosotros tenemos en la empresa, llevarlos a una digitalización. Es decir, que lo que es la facturación, la gestión de los proveedores, la gestión de los inventarios, la administración de la cartera, etcétera, todo lo llevemos a herramientas digitales y podamos optimizar todo el trabajo. Que dejemos en manos de los computadores, en manos de la tecnología, todas esas tareas que nos demandan 4 o 5 horas diarias y nos podamos dedicar de lleno a lo que es el negocio. Que si alguna de ustedes hace aretas, si hace accesorios, entonces puede dedicarse 8 horas diarias a la elaboración de los accesorios y a la comercialización y no a estar contando en papelitos, no a estar pensando quién no les ha pagado, etcétera. Básicamente es eso. Y los beneficios ustedes los van a sentir desde el primer día. Al finalizar la presentación encontrarán mis datos de contacto. Sin embargo, en el directorio de mis manos también estamos registrados en la sección de proveedores de maquinaria, equipo y tecnología. Agradecemos mucho a De Mis Manos por este espacio y por poderlas conocer a todas ustedes y poder también hacer parte de todos estos procesos tan bonitos que se vienen haciendo. Entonces vamos iniciando. Básicamente, ¿qué es la facturación? Esto es un proceso administrativo mediante el cual nosotros cobramos dinero por nuestros productos y servicios, ¿cierto? Pues digamos que inherentemente a veces no lo hacemos porque a veces estamos en un stand, a veces estamos en una feria, en un toldo, o estamos en la calle y nos compran una pulsera, una cartera, etcétera, y nos dan el dinero y se llevan el producto, ¿cierto? Pero eso también implica un proceso administrativo que básicamente ¿qué consiste? En la elaboración, en el registro y en el cobro de la factura de venta. También esa factura contiene todos los datos de una transacción mercantil. ¿Qué eso qué es? Por decirlo así. Es qué se llevaron, quién se lo llevó y dado el caso que tenga que pagar algún tipo de impuesto, como lo puede ser el IVA, cuánto es lo que nosotros tenemos que pagar de IVA. Básicamente en eso consiste el proceso administrativo de la facturación. La mayoría de las veces uno no lo hace, pues digamos que uno está vendiendo, una persona tiene un puesto de salsas, entonces tiene la salsa, los guacamoles, etcétera, y listo, te lo llevas y me das los 10,000, 15,000 pesos y me los meto al bolsillo y listo. Pero para poder que ese puesto de salsas pase de estar en el toldo de las salsas a crecer mucho más y a estar mucho más organizado, es necesario que empecemos a adoptar todos estos procesos administrativos. ¿De qué manera se pueden generar las facturas de venta? Básicamente hay 4 medios por los que nosotros podemos
generar unas facturas. La primera, que es la más conocida, que es el papel. Entonces, para eso venden los talonarios, un talonario de facturas con un número consecutivo, y yo allí diligencio todo. Pongo el nombre del cliente que se lleva, hago los cálculos y listo. Ahí tenemos una. La otra es a través de un computador. Entonces, básicamente yo lo que estoy haciendo es, tengo un computador y allí ingreso la información del cliente, ingreso la información de todos los productos que se me van a llevar y ya el computador es quien va a hacer los cálculos. Hay otra modalidad que yo creo que esa puede ser la modalidad más popular en Colombia, que es la modalidad de facturación post. ¿Esa cuál es? Esa es cuando nosotros vamos, por ejemplo, a un restaurante, cuando vamos a un local de un centro comercial, etcétera, que si bien utilizan también un computador como medio para emitir facturas, es un proceso de facturación muy rápido, que se hace en menos de 2, máximo 3 minutos, que ingresan todos mis datos, pues utilizan el lector de códigos de barras y él me imprime una tirilla. Es el que se ve mucho también en los supermercados. Ese se llama POS. También tenemos las cajas registradoras, que también se utilizan todavía mucho en el comercio, que básicamente hacen lo mismo que un POS. Y ahorita les voy a explicar unas diferencias entre una caja registradora y un POS. Y las facturas electrónicas, que en Colombia están reguladas por la DIAN. Pero básicamente todos estos 5 medios van a lo mismo, a la emisión de un documento mediante el cual yo estoy certificando que le entregué unos productos o unos servicios a una persona y que a cambio de esos productos o servicios yo he recibido una cantidad X de dinero. Ese documento que se genera es el que me valida la autenticidad de la transacción. Y dado el caso, se puede usar como un título valor. Ya es un tema un poco más jurídico y un tema un poco más complejo, pero ese documento conocido como factura de venta puede hacer las mismas veces y funcionar exactamente igual en un proceso jurídico a cómo funciona una letra de cambio, a cómo funciona una prenda de un vehículo o a cómo funciona, por decir, una hipoteca, pues bueno, guardando las proporciones. La factura de venta es un documento legal mediante el cual yo garantizo pues, que una persona me debe pagar cierta cantidad de dinero. Beneficios. Bueno, este proceso administrativo trae absolutamente todos los beneficios que ustedes puedan imaginarse para las unidades productivas. Entonces, siempre es importante empezar a organizarlo administrativamente, definir un proceso de facturación para poder que tengamos estos beneficios. Entonces, si vamos a hablar de POS o vamos a hablar de una factura por computador, el primer beneficio es el menor tiempo en la elaboración de un documento. Hacer una factura en un papel mientras encuentro el lapicero, lleno los espacios del formulario, escribo los productos que se va a llevar. Eso puede llevar un proceso más o menos de entre 6, a veces se puede demorar hasta 10 minutos si es una factura de venta muy larga. Cuando nosotros ya tenemos digitalizado todo el proceso de facturación a través de un computador, aquí nos estamos ahorrando una cantidad de tiempo impresionante. Podemos estar hablando de cuestión de 1 o 2 minutos máximo. O si son cosas pequeñas, podemos estar hablando de segundos. Tenemos el cálculo exacto del valor total de la factura. Y eso es algo que sucede mucho. Yo me imagino que a ustedes también les ha pasado que van a algún lugar y les facturan con papel y la persona tiene que sumar y después ustedes tienen que volver a sumar para poder que nos dé el mismo valor exacto. Entonces, cuando nosotros estamos facturando por medio de un computador o por medio de un dispositivo POS, él ya viene y trae todos los cálculos y el computador no se equivoca al sumar. Él hace la suma exacta y aparte, adicional a eso, dado el caso que haya algún tipo de discriminación de impuestos, también hace el cálculo exacto. Porque si hay un error que puede ser difícil de asumir para una unidad productiva, es cometer unos errores
cálculos de impuestos. Con eso nos los vamos a evitar completo y bueno, le vamos a evitar dolores de cabeza al contador porque a la larga él es quien hace todas las declaraciones. Ese es muy importante, el almacenamiento automático del documento. Pues pónganse en el escenario de que hacen una factura en papel. Bueno, peor, pónganse en el escenario de que ustedes le venden a alguien una mercancía por 600.000 pesos a un mayorista y no emiten ningún documento. Bueno, pues el cliente se va y bueno, pues la única garantía que tenemos es la palabra, es cierto, pero bueno, no siempre se puede confiar en la palabra de los clientes y si vamos a ir a un tema de un proceso de cobranza por esos 600.000 pesos, un juez de la República no va a tener ningún argumento ni ninguna credibilidad para decir si es que usted le entregó a esto, pues muéstrame el comprobante. Eso es un beneficio del almacenamiento de la factura. Pero cuando ya estamos hablando de un dispositivo como un computador, ese almacenamiento se hace automático. Entonces no vamos a tener que estar buscando en la Saceta o buscando en los folders, en las carpetas, en los cuadernitos. No, simplemente entramos al computador y podemos buscarla por nombre del cliente, por estado, si me la pagaron o no me la pagaron, por fecha, etcétera. Cualquier criterio nos va a servir para poderla encontrar y para poderla recuperar. En algunas ocasiones toca entrar al histórico de la facturación para nosotros poder saber qué se ha vendido, qué no se ha vendido y de esta manera nosotros vamos a poder ubicar fácilmente todo ese histórico. Por supuesto, contribuye con el medio ambiente. Claro, pues porque estamos utilizando mucho menos papel cuando facturamos por computador y ahorita estamos en un tiempo en el que tenemos que cuidar mucho el planeta porque tenemos que darle un lugar bonito a nuestros nietos y a nuestros hijos. Entonces con esto ya vamos a estar llevándolo todo a medios magnéticos. Un tema de 2.000 facturas se pueden guardar tranquilamente en un computador, 2.000, 20.000, 100.000 facturas y la recuperación es sencilla. Pero si ya vamos a hablar de 2.000 facturas, estaríamos hablando por lo menos de 20 talonarios de 100 hojas. Y esos talonarios en algunas ocasiones vienen con papel químico para hacer la copia. Entonces el impacto, todos esos químicos, la tala de árboles termina siendo súper nociva con el medio ambiente. Y también tenemos que ser amigables, tenemos que querer el lugar en el que vivimos, porque no tenemos dónde más irnos. La disminución de los costos es muy grande. Pues un talonario de papel cuesta. Si es con el carbón para que nos saque la copia, cuesta mucho más. Y no solamente son esos costos, tener guardado un papel de factura, nosotros lo tenemos que tener guardado por lo menos un año para un tema de una garantía. Y si vamos a mirar temas legales, en algunas ocasiones los documentos de facturación se deben guardar por 5 años. Almacenar esos volúmenes de facturación tiene unos costos grandísimos, mientras que acá simplemente lo tenemos. También ahorramos costo de una forma muy interesante en que nosotros emitimos la factura y se la tenemos que entregar al cliente. De alguna manera hay que hacérsela llegar. Si el cliente lo tenemos al lado, es muy fácil, pues la imprimo o escribo y se la entrego porque él está ahí. Pero dado el caso que ustedes estén en Urabá y tengan que emitirle una factura a un cliente en Bogotá, esa factura hay que hacérsela llegar. Si esa factura es física y la hacen a mano en papel, se la tienen que mandar por correo certificado. Y el envío de esa factura puede estar costando 10.000 pesos. Y si vamos a hablar de una transacción de 500.000 pesos, pues solamente enviando la factura se nos fueron 10.000 y el impacto en la utilidad es muy grande. Ya cuando nosotros estamos facturando por computador, generamos el documento y la factura se va automáticamente por correo electrónico. Entonces allí nos decimos una disminución gigante en los costos. Hacer modificaciones en los documentos es súper fácil. Pues si yo estoy haciendo una factura de venta de 30 a 40 artículos y en el artículo 35 me equivoqué y puse el que no es, si estoy en un computador, simplemente lo borro. Si en el artículo 20 eran 6 unidades y yo escribí 8, simplemente cambio el 8 por el 6, guardo y él recalcula todo. Bueno, por un lado, cuando nosotros no adoptamos administrativamente un proceso de facturación, pues
se nos va a perder el cálculo y nos vamos a pasar horas sumando en el celular, lo que nos va a dar. Y cuando estamos hablando de 15, 20 artículos en una sola transacción, pues después del artículo 10 se nos va a perder. Ahora, si lo estamos haciendo en papel, vamos en el producto 20 y nos equivocamos de referencia, porque todos somos humanos y tenemos el derecho a equivocarnos. O decimos que eran 8 y yo puse 7. Pues eso es muy difícil de corregir. Entonces nos toca arrancar el papel, botarlo y volver a empezar de cero. Y hay una cantidad de tiempo impresionante que se puede utilizar para cosas mucho más productivas. Y no se trata de trabajar más, se trata de trabajar más inteligente, de usar mejores herramientas. La factura de venta sirve como título valor. Claro, por supuesto. Cuando nosotros tenemos una factura de venta y esa factura de venta está legalizada por la DIAN, puede ser por facturación electrónica, por facturación POS, esa factura de venta se convierte en un título valor. ¿Eso qué quiere decir? Si yo no he recibido el pago de esa factura, puedo iniciar un proceso jurídico contra la persona que me debe el dinero. Y para eso hay casas de cobranza especializadas en cobrar facturas de servicios públicos, facturas de supermercado, facturas de tarjetas de crédito, etcétera. De todo hay. Ahora, cuando nosotros no emitimos ningún documento que soporte esa transacción y soporte que se entregaron esos productos o se entregaron esos servicios y no ha habido pago, es muy difícil yo poder certificar que la otra persona me debe dinero. Entonces, esto se convierte casi en una garantía de que me van a pagar, porque en cualquier momento yo puedo iniciar las acciones de cobro. Solamente por ese ítem de que emitir una factura de venta, yo puedo tener una garantía de pago del 90%, solamente por ese documento. Es recomendable que todas las unidades productivas empiecen adoptando un proceso administrativo de facturación. Y si lo pueden hacer digital, mucho mejor. Cuando yo tengo un tema de facturación por computador o por POS, yo puedo emitir facturas desde cualquier lugar, porque es que estamos hablando ya ahorita de la era del Internet, de la revolución 4.0, de la revolución digital. Ahorita todos en la mano tenemos una herramienta muy poderosa que es el celular. Al celular hay que sacarle el jugo. El celular sirve mucho más que para comunicarnos. Nosotros en el celular tenemos un computador y si tenemos una buena herramienta de software, nos va a permitir desde el mismo celular, desde el lugar en el que yo esté, emitir una factura de venta y hacérsela llegar al cliente. Puede ser por WhatsApp, puede ser por correo electrónico, etcétera, por donde sea. Y esta posibilidad de la movilidad nosotros no la tenemos de ninguna otra forma. Pues digamos, si nosotros estamos haciendo una factura en papel, tendríamos que andar con los talonarios para todo lado. Y tampoco es un proceso cómodo ni es un proceso chévere uno sacar un talonario en cualquier lugar y si llueve la factura, el talonario se va a dañar, entonces no podemos facturar de cualquier lado. Nos tocaría llegar a la casa o llegar a la oficina, emitir la factura, mandarla. Entonces es algo súper engorroso y aquí tenemos la comodidad de que desde el celular también tenemos, nosotros al día de hoy podemos llevar toda la empresa en nuestro celular y desde el celular en tiempo real conocer todo lo que está pasando. Ahora, ya otro beneficio muy grande es que cuando estamos hablando de una facturación por computador, es que podemos tener sincronización con inventarios. Ahorita en esta diapositiva estamos mirando que POS y cajas registradoras funcionan muy similar, pero básicamente la diferencia entre un POS y una caja registradora es la gestión que yo puedo tener sobre el stock. A pesar de que hay unas máquinas registradoras que también tienen unas funcionalidades pequeñas sobre el inventario, no va a ser lo mismo que yo tener sistematizado todo ese proceso de seguimiento del inventario por medio de un computador. Y es muy interesante nosotros poder emitir una factura y de inmediato descontar ese producto de nuestro inventario. Y así podemos saber siempre cuánto tenemos, qué referencias, qué cantidades, etcétera. También es otro beneficio súper grande que nos permite la facturación por computador y la facturación post. Ahora, el otro elemento de la facturación, todos estos beneficios nos da la facturación por computador. Y lo otro es la facturación electrónica.
Básicamente, ¿qué es la facturación de electrónica? En Colombia se resume a una regulación en el que las empresas de tipo SaaS, o bueno, cualquier empresa, me voy a referirme mejor a las personas jurídicas, en el que cualquier persona jurídica, por un lado, está obligada a facturar, ¿cierto? Entonces, si yo me constituyo como SaaS, como sociedad anónima o como cualquier otro tipo de sociedad, tengo la obligación de facturar y de decir a la DIAN, pedirle a la DIAN un permiso para emitir facturas y con ese permiso para emitir facturas hacer las declaraciones del IVA y del impuesto o del impoconsumo, ¿cierto? Entonces en Colombia nosotros tenemos dos tipos de resoluciones de facturación, pero teníamos tres, ahorita tenemos dos, que son la facturación POS, que es la que nosotros vemos en el almacén de ropa, en el restaurante, en la boutique, en la carnicería, etcétera. Y la facturación electrónica, que por lo general la facturación electrónica es la factura que les emiten a ustedes los proveedores mayoristas, si de pronto una cuenta de arriendo, una cuenta de servicios públicos, etc. Lo que hace la facturación electrónica es que hace la transmisión automática de ese documento a la DIAN. Es decir, el empresario emite la factura y en cuestión de segundos la DIAN recibe esa factura. ¿Qué beneficios nos trae entrar en temas de facturación electrónica? Bueno, aquí estamos hablando de que nosotros podemos utilizar la factura de venta como un título valor, ¿cierto? Acá nosotros sobre la factura de venta podemos hacer procesos de factoring. ¿Ese tema del factoring en qué consiste? Yo tengo una factura de venta, por decir, por 5 millones de pesos, pero a mí el cliente me la paga a 60 días o a 90 días. Y por lo general, pues los pequeños empresarios siempre tienen ese lío con la liquidez, mientras que las empresas grandes se terminan financiando con el dinero de los proveedores. Eso es algo real, pasa en Colombia y pasa en el resto del planeta Tierra. ¿Qué es el factoring? Es yo poder decir, tengo esta factura por 5 millones de pesos, se la vendo a una empresa, esas se llaman empresas de factoring. Entonces yo digo, listo, tengo esta factura por 5 millones de pesos, la negocio con otra empresa que tiene la solvencia. Esta empresa no me va a dar los 5 millones de pesos, me puede dar 4 millones 800, me puede dar 4 millones 700, todo depende de la negociación. Y yo tengo la liquidez de inmediato. Y esta empresa que me compró la factura ya se encarga de hacer el cobro al proveedor. Eso se llama factoring. Es una forma muy buena de financiarse siempre y cuando los indicadores económicos de la empresa permitan asumir ese costo, ¿cierto? Si lo permite y la liquidez está por encima del valor de la factura y puede soportarlo, el factoring es una muy buena opción. Pero las empresas de factoring solo reciben facturas electrónicas. Una empresa de factoring no va a recibir una factura POS, porque con la factura electrónica ya ellos pueden decir, es que la DIAN me certifica que usted nos debe esa plata, no los tiene que pagar. Ese es un beneficio muy grande también de la facturación electrónica, es que en cuestión de segundos, a un clic, nosotros podemos conocer el saldo que tenemos que pagar de IVA. A diferencia de la facturación por computador, que bueno, si bien es muy rápido, también hay que hacer los cálculos de los impuestos. Y pues de la facturación por papel, pues que ya es un tema muy desgastante, pues coger 100 documentos o 200 facturas en el mes, pues un emprendimiento que haga 5 ventas diarias son 150 documentos al mes y hacer el cálculo de los impuestos puede ser una tarea muy larga para el contador. En cambio, si nosotros ya tenemos eso, incluso podemos negociar tarifas con el contador. No decir, mira, es que yo con facturación electrónica hago el cálculo automático del IVA, entonces no vas a tener que trabajar tanto y esas tarifas se terminan negociando. Entonces, beneficios, como les dije, todos los que se puedan imaginar. La facturación electrónica, aquí ya tenemos la aceptación de ese documento por parte del cliente. Dentro de las preguntas que alcanzamos a ver, estábamos viendo, bueno, ¿qué pasa si el cliente rechaza la factura electrónica? Ahorita, cuando terminemos esto,
vamos a mirar esos escenarios y yo les voy a ir respondiendo. Pero en este caso, pues, cuando yo emito una factura electrónica, el cliente la acepta. El cliente puede decir acepto o rechazo. Cuando el cliente acepta la factura, nosotros con eso ya tenemos la garantía de que tenemos el cobro garantizado. Puede ser por factoring, puede ser por proceso jurídico o puede ser por la manzana, que es que él nos haga la transferencia del dinero o nos haga el pago en efectivo. Listo. ¿Qué más nos da la facturación electrónica o la facturación por computador? Conocimiento del negocio, que esto es lo más importante que nosotros podemos tener. El éxito de un emprendimiento lo da entender los números. Muchas veces cuando uno es emprendedor, uno le da pereza y uno dice, no, es que los números que yo necesito es de saber cuánto me deben o saber cuánto cobro. Pero hay otros números que van más allá, que es muy importante entenderlos para nosotros poder tener una radiografía más o menos. Todo eso que nosotros estamos viendo lo podemos obtener cuando digitalizamos todo el proceso de facturación. ¿Qué es esto? Saldo de las facturas por cobrar. Entonces, cuando yo tengo este proceso administrativo por medios digitales, me demoro 1 minuto en saber cuánta plata me deben. Entonces, yo puedo estar pensando en hacer una inversión, puede ser en publicidad, puede ser en maquinaria, puede ser en materiales, etcétera, y no tengo plata en el bolsillo. Pero si yo veo que tengo una cantidad de facturas a cobrar, por decir, es que yo no tengo plata en el bolsillo, pero tengo una cartera de 800,000 pesos. Y esa cartera de 800,000 pesos la voy a cobrar en los próximos 10 días. Eso ya me va a poder permitir a mí tomar una decisión sobre si compro estos 500,000 en materiales, sobre si invierto esos 300,000 pesos en publicidad, sobre si actualizo esta máquina y le hago una actualización de 600,000 pesos o si no puedo hacerlo. Pero yo necesito saber también, pues, con qué dinero puedo contar de la cartera. Otro es que cuando nosotros manejamos la facturación digitalizada, todos los registros quedan a nombre de la persona. Entonces nosotros podemos buscar en un histórico de cada cliente y conocer sus hábitos de consumo. Y con eso nosotros podemos iniciar campañas de mercadeo segmentadas, podemos ofrecer promociones, podemos encontrar, por ejemplo, el cliente que más compró en el año y darle un souvenir en diciembre, alguna cosa así. Lo importante son los números. Lo que hagamos con los números son ideas, ¿cierto? Pero si nosotros no tenemos ese conocimiento y no sabemos qué está pasando, pues tampoco vamos a tener ideas. Podemos conocer la rotación de la cartera. ¿Eso qué es? ¿Cuánto se demora la empresa en recuperar la cartera? Puede ser 15 días, 20 días, 60 días, 90 días, qué sé yo, lo que sea. Esta rotación de la cartera también lo que quiere decir es que mi empresa puede trabajar esta cantidad de días sin cobrarle al cliente. Entonces, si nosotros tenemos un indicador, por decir, de rotación de cartera de 60 días y estamos haciendo una negociación con un cliente grande y nos dice, es que aquí yo solamente pago a 90 días. Nosotros ya sabemos que la empresa soporta 60 días, ¿cierto? Esto nos lo dicen los números. Ya sabiendo que la empresa soporta 60 días de cartera, ya podemos entrar a decirle, listo, hagámosle. Pero si me pagase 60 días, te doy un 5% de descuento. Ese conocimiento a nosotros nos va a dar poder de negociación. Si la empresa tiene una rotación de cartera de 5 días y un cliente dice yo pago a 90 días, ese conocimiento ya me va a dar poder, es decir, me va a dar una herramienta muy sabia para yo poderle decir a ese cliente, no te puedo vender. Porque no, yo no te puedo vender porque mi empresa no va a soportar esos 90 días y voy a tener problemas de fluidez. Entonces, para cubrir mis problemas de fluidez, porque me estás pagando a 90 días, voy a tener que tomar un crédito en un banco y entonces me vas a pagar a 90 días
yo me vas a pagar lo mismo, entonces yo asumí la inflación de esos 3 meses y aparte de eso voy a estar pagando intereses. Si vamos a mirar, entonces fue un negocio en el que no hubo mayor beneficio económico. Pero esto es importante entenderlo a la hora de negociar. Horas pico y horas muertas de ventas. Eso es algo que a mí me parece que todos deberían saberlo, todos deberían saber a qué hora del día es la mayor cantidad de ventas y cuáles son las horas en las que no se vende nada. Y eso es lo que permite, por ejemplo, que en los cines hablen de miércoles 2x1 o que en algunos supermercados hablen o en algunos restaurantes hablen de la hora feliz de 5 a 6 de la tarde. Eso no es de gratis, no es que dijeron hagámoslo así para ver qué pasa, no. Es porque los que establecen esas estrategias saben que a esas horas el negocio está totalmente solo, a esa hora no vende nada. Entonces, ¿qué dicen? Listo, vamos entonces a promover para que la gente nos consuma también a estas horas. Y vamos a intentar estabilizar para que a lo largo del día estemos vendiendo igual. Valor ticket promedio global, este es un indicador muy chévere de entender en el que me dice a mí, en promedio, cada vez que yo emito una factura, ¿por qué valor es? Y con eso, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Si el valor promedio de mi factura de venta es de 300,000 pesos, yo puedo hacer una rifa en la que diga por compras superiores a 350,000 pesos, te damos una boleta para ir a un viaje a San Andrés. Con eso nosotros ya sabemos entonces aquí que en promedio la gente gasta 300,000 o gasta 50,000 o 20,000 o lo que sea. Podemos establecer estrategias para que en vez de cada vez que nos vayan a comprar nos dejen 25,000 pesos, hagan un esfuercito y nos dejen 30,000. Cuando lo logremos subir a 30,000, lo vamos subiendo a 35, a 40, etcétera. Entonces también es muy importante para establecer ese tipo de estrategias. Histórico de venta y tendencias y comportamiento de la empresa. Eso también es fenomenal. Nosotros podemos hacer un análisis de información de los últimos 6 meses, del último año, en un periodo de tiempo de cómo se nos han comportado las ventas y esto lo vamos a tener en segundos, de cómo se nos han comportado las ventas y utilizar estadísticas, utilizar simplemente los números y decir, cada mes estamos vendiendo 100,000 pesos más, cada mes o venimos en una racha en la que cada mes estamos vendiendo 20,000, 30,000 pesos menos. ¿Qué está pasando? Si nosotros no nos sentamos a analizar esos números, podemos estar teniendo un negocio en declive sin darnos cuenta. O lo contrario, vámonos por el lado positivo. Nosotros podemos estar experimentando un crecimiento exponencial en el negocio sin darnos cuenta, porque nos estamos dedicando a entregar un producto, coger el dinero y meterlo en el bolsillo y se acabó. Cuando nosotros logramos entender todo esto, es que podemos tomar las decisiones para que nuestro negocio crezca. Es importante cumplir la ley, claro, porque por ley pues hay un tema de obligatoriedad en la facturación electrónica, pero más allá de cumplir con la ley, también podemos tener muchísimos beneficios extra en esta digitalización. Aquí encuentran mis datos de contacto. Nosotros estamos también en el directorio empresarial de Mis Manos, en la sección de proveedores. Todavía tenemos tiempo. Me gustaría responderles preguntas. Cuéntenme, ¿qué dudas Sí, tienen? había una empresaria que había levantado la mano, ya la bajó, no sé quién era. Sí, de pronto puedo abrir el micrófono. Hola, por acá. Hola, Adri. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Adriana, bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Bien, muy bien. Yo tengo una pregunta. Mira, es que yo tengo una SAS que apenas está comenzando y me ha dado un susto vender por esa SAS, por el camello que es la facturación electrónica y por los costos que implican, porque he averiguado un poquito en empresas, entonces me dicen que, por ejemplo, me pueden valer al año tanta plata, tantas facturas al año. Entonces, pues yo todavía no tengo el volumen de ventas por esas SAS, porque básicamente con miras a todas son ventas a empresas, ¿cierto? No personas naturales. Entonces, quisiera que me explicaras un poquito desde tu empresa qué servicios se pueden tener.
Bueno, Adriana, ¿tú facturas siempre a empresas o también facturas POS? No, o sea, la SAS es nueva, apenas Ujú. es para facturar a empresas. Listo. Bueno, nosotros para facturación electrónica y todo el módulo administrativo, nosotros manejamos tarifas muy económicas. Nosotros te podemos ofrecer tarifas tranquilamente de alrededor de 50.000 o 60.000 pesos mensuales, porque también tenemos unos descuentos muy interesantes para todos los afiliados a de mis manos. Pero me gustaría que tomaran mis datos y me puedes escribir al WhatsApp para mirar, porque es que yo no es ético yo decirte, te voy a vender un paquete de tanto, porque es que nosotros también te podemos ofrecer un paquete de 25 documentos al año y resulta ser súper económico, ¿cierto? Lo otro, no le tengas miedo a crecer. Yo sé que a veces es un poquito duro. Crecer duele, eso se los digo. Crecer Crecer es duele, plata, crecer significa sí, plata. Tengo, pero no le tengan ningún miedo a crecer. Si hay que porque pagar impuestos, gloria a Dios, hay que pagarlo, ¿cierto? Pero, pero cuando nosotros ya nos vemos pues en esas obligatoriedades de que nos tenemos que registrar, tenemos que formalizarnos, tenemos que bancarizar, todo eso se da cuando el negocio está en crecimiento. Entonces algo que es muy importante es, si ya estamos en las obligaciones de crecer y empezar a generar impacto para la sociedad y empezar a rendirle tributos al gobierno, es porque algo bueno estás haciendo. Entonces, dale sin miedo. perfecto, gracias, entonces te escribí. Bueno, Listo. van levantando la manito, sigue Cristina Ríos. Todo el que tenga dudas le pone la manito y yo las voy poniendo en orden. Cristina Ríos. Cristian Ríos, perdón. Cristian, Cristian, ¿qué más? A ver si está por ahí. Cristian. Aló, aló. Aló, aló. Hola. Hola. Cristian, ¿qué Hola. más? Bien, bien, ustedes. Cristian Ríos. Bien. Bueno, qué pena. ¿Me escuchan bien? No. No, se te escucha un poquito entrecortado, como con un Si quieres nos eco. escribes la pregunta. Ok. Sí, escríbenos, porfa. Me escriben mejor. ¿Me escuchan No, mejor? Ya, ya. ya. Ahora Ahí. ahora sí, te estamos escuchando súper bien. Bueno, ok, la pregunta mía es con respecto al tema de la facturación electrónica. El negocio mío es persona natural. Es Ujú. una, ¿cómo le explico? Una distribuidora mayorista, ¿cierto? Sí. Yo estoy obligado a facturar electrónicamente porque yo distribuyo también los productos pues, de canasta familiar, que por Ujú. ejemplo la arepa blanca, de tela, esta de maíz, la arepa de choco, los pan de queso, y tengo entendido que los productos míos no tienen IVA, ¿cierto? Yo estoy obligado a facturar a mis clientes de forma electrónica o les puedo entregar el talonario que siempre se les ha entregado pues por ahora. Bueno, los productos que tú vendas, no son los que definen la obligatoriedad, ¿cierto? Los productos que tú vendes son los que te definen qué tasa de IVA lleva o si vienen exentos de IVA. Lo que te va a definir esa obligatoriedad es el tipo de persona y el tipo de modalidad y los montos que tú facturas, ¿cierto? Si tú ahorita estás todavía como persona natural y no te has constituido en Cámara de Comercio como una persona jurídica, lo que tú debes hacer es emitir lo que la DIAN llama un documento soporte, ¿cierto? Eso es, por decirlo así, el nombre técnico, que básicamente un documento soporte es una cuenta de cobro, ¿cierto? Ahora, va a llegar el punto en el que vas a crecer lo suficiente y te vas a tener que formalizar como SAS. En ese caso, por la modalidad en la que tú vendes, porque bueno, según lo que logré entender, tú distribuyes a varios negocios, en ese caso sí vas a tener que emitir facturación electrónica, pero la facturación electrónica toda no va con el IVA del 19%. En Colombia nosotros tenemos productos con el 5, con el 8, con el 19 y exentos. Puede ser que tus productos estén totalmente exentos de IVA y lo que tengas que hacer es, con la facturación electrónica, transmitir esos documentos a la DIAN. Pero por ahora, puedes seguir emitiendo documento soporte. ¿Qué es lo que va a pasar? Que los clientes tuyos va a llegar el día en el que no te van a recibir más el talonario, porque
claro, pues ellos dicen, yo facturo electrónicamente, pero ese talonario no me lo puedo descontar. Entonces, en ese caso, lo que tú debes hacer es emitir un documento soporte, que es el que te serviría. Y el documento soporte también lo puedes emitir mediante software de facturación. El hecho de tener una herramienta como software de facturación no implica que haga transmisión directa a la DIAN. También puede ser utilizado para la emisión de ese tipo de documento soporte y también te va a servir muy bien como un documento legal y como un título valor para hacer las acciones de cobro que nosotros vimos ahorita. Muchas gracias. Listo, Grisales, con todo el gusto. Bueno, Claudia Cardona. Hola, ¿cómo están? Hola, Claudia, Hola, Claudia. bien. Bueno, yo entiendo que tu empresa, pues su objetivo, entre otras cosas, es vender el paquete de facturación, ¿cierto? Pero yo tengo entendido que la DIAN también ofrece un software de facturación que es gratuito, pero mi pregunta es, ¿ustedes brindan asesoría también o sea, con ese software que ofrece la DIAN? ¿O cómo funciona el servicio que ustedes están ofreciendo? Bueno, nosotros lo que hacemos en COVID es un proceso de transformación digital de los procesos administrativos, no solamente la facturación, ¿cierto? Nosotros vamos a la facturación, a los inventarios, a las cuentas de cobro, a los reportes, etcétera. La DIAN tiene una plataforma gratuita de software de facturación, pero aplica solo para la facturación electrónica. ¿Me hago entender? Si tú tienes un negocio en el que facturas POS o en el que todavía no estás formalizada y sigues facturando con documento soporte, ese no te va a servir. Ese de la DIAN solamente te va a servir para transmitir las facturas electrónicas y reportarlas ante la DIAN. Pero el tema con la DIAN es que la DIAN no te va a generar informes más allá de una declaración del IVA. Es decir, la DIAN te lo presta y te dice el total de IVA a declarar cada 2 meses, cada 3 meses, etcétera, de tanto. Pero no vas a tener como esas herramientas de tener un conocimiento profundo de tu negocio o una sincronización con inventarios, etcétera. El software de la DIAN es súper fácil de utilizar. En Google lo puedes buscar como tutorial de software gratuito de la DIAN. Ahí encuentras el paso a paso. Algunos paso a paso están en videos, otros en PDF y es súper sencillo de utilizar. Digamos que si tú tienes un volumen de unas 10, 15 facturas al año, las puedes emitir tranquilamente con la DIAN y te puede servir por lo menos para cumplir con el objetivo de reportar y de cumplir con la ley. Listo, pues, o sea, porque es que uno, no sé los otros compañeros que estén conectados, pero por ejemplo, pues si yo le vendo una de mis agendas ¿a quién? Andrea. Andrea ni siquiera me va a pedir factura. Entonces, el grueso de lo que uno vende es ese tipo de transacciones donde el cliente a uno no le pide nada, pues ni siquiera necesita una factura. Entonces, en ese orden de ideas, uno, pues, para que todavía no está como para meterse con la facturación, o igual es bueno hacerlo. Pues a ver, yo lo que recomiendo es que todos los negocios se digitalicen. Así sea que tú vendas una agenda y no emitas el documento, ¿cierto? Pero que no lo hagan solamente para cumplir con la ley, que lo hagan para poder tener un conocimiento profundo del negocio y poder buscar un crecimiento futuro, ¿cierto? Porque listo, digamos que si tú tomas el software gratuito de la DIAN para cumplir con la ley, pues puede ser que nunca ningún cliente te pida una factura electrónica, ¿cierto? Y listo, estás cumpliendo con la ley, pero también es muy chévere poder acceder a estos procesos de transformación digital para que vayas más allá, para que vayas conociendo temas de promedios de ventas, para que sepas, por ejemplo, costos de producción de una agenda, márgenes de utilidad, rotación de productos, etcétera. Entonces,
Digamos que por temas legales, pues sí, podrías emitir las 2 facturas al año, genera la resolución de la DIAN, eso se hace en línea y las emites por el facturador gratuito de la DIAN, pero también es importante, es muy importante, es una recomendación que nosotros siempre hacemos, tengan el conocimiento del negocio, analicen los indicadores y eso a ustedes les va a garantizar crecimiento en el futuro. Sí, yo aquí hago una intervención y es más que solamente el tema de cumplir con la ley, pienso que cuando ya uno empieza a vender en ciertos volúmenes, que yo ya no estoy vendiendo 3 libretas al mes o un poncho a la semana, sino que ya estoy vendiendo 20, 30, 40, y yo todo lo llevo en un cuadernito o en un Excel, o no soy tan juiciosa de estar reportando, de alguna manera este tipo de aplicativos les va a ayudar a llevar un control. Lo que más les pedimos a desde la corporación, desde mis manos, es que ustedes empiecen a conocer y llevar un control de sus procesos, que controlen sus ventas, que sepan qué sale, qué entra, manejen sus inventarios. Qubit no es solamente para facturación. Hoy la charla era solo de facturación para que ustedes no se confundieran con tantos servicios. Ellos también tienen facturación, conexión con el botón de WooCommerce para los que tienen página web. Tienen varios servicios que de pronto ahorita les contamos un poquito para que sepan de pronto en otra charla contarles y ampliarles más la información, pero que ustedes sean conscientes de que si ustedes están creciendo y están evolucionando, hay un momento en el que ustedes van a necesitar algo que les gestione los procesos por ustedes mismos, que ya no es lo mismo vender 2 millones a 7 millones, así sean 7 millones a cliente final, a clientes como yo que no pido factura, pero son 7 millones que yo tengo en un cuadernito y que eso se me va a perder o que yo no tengo un control real, yo no sé cuánto me está costando ni cuánto estoy moviendo al mes. Muchas veces les preguntamos, ¿cuánto estás vendiendo? Yo creo que el mes pasado más o menos esto, que ustedes sepan, vendí esto, o estoy vendiendo promedio, esto mensual, esto es lo que estoy facturando. A eso es a lo que queremos que ustedes empiecen a migrar. Listo, continúa. Bueno, entonces continuamos con las preguntas. Yolanda, doña Yolanda, ¿cómo está? ¿Está por ahí? ¿A la 1? Hola, aquí estoy. En el Toca, límite. toca como invocando. Hola, no, pues la pregunta en realidad está muy relacionada con la compañera anterior y es porque pues nosotros también desde la porción estamos como persona natural. Como vamos a empezar a facturar electrónicamente, pero porque los clientes nos están pidiendo pues que sea facturación electrónica, pero nosotros somos persona natural. Y sí queríamos saber de la facturación gratuita por parte de la DIAN, pues porque mientras uno esté facturando pues poco, son, digamos que, no diría, bueno, son unos pesos que uno se ahorra, pero uno como emprendedor pues también piensa en eso, cuando uno dice, listo, como buscar cómo apoyar económicamente ese emprendimiento, cómo tratar de economizar lo que uno más pueda, porque pues Claro. uno trabaja pues como con muy poco dinero, ¿no? Entonces sí quería saber, era como con respecto a la facturación electrónica de la DIAN, esa gratuita, una asesoría sobre No, eso. mira, si tú ahorita estás registrada como persona natural, puedes continuar emitiendo los documentos soporte. Ahora, la facturación electrónica para personas naturales es obligatoria cuando se superan ciertos montos, que yo creo que son más o menos alrededor de 100 y pico de millones al año, más o menos unos 10 millones de pesos mensuales. A partir de ahí es que está la obligatoriedad para personas naturales en la facturación electrónica. Pero si te piden, no, digamos que si 4 clientes al año te piden un documento electrónico, lo puedes hacer tranquilamente desde el facturador gratuito de la DIAN y él ahí te va a generar ese documento. Pero sí, pero como les decíamos, lo importante no, más allá de cumplir con la ley, es conocer el negocio. Yo estoy seguro de que al 90% de ustedes les ha pasado que han tenido un mes bueno y han dicho, este mes todo lo que vendí y no sé qué pasó con la plata. ¿Cierto? Claro, pues porque es que, ay, hoy vendí 100.000 pesos más, entonces son 100.000 pesos que yo vendí más y me fui para cine.
O, claro, como hoy me quedaron 50.000 pesos más, me fui por un restaurante con mis hijos. Como hoy me quedaron 90.000 pesos más, me compré unos tenis. Y entonces ahí es cuando uno dice, claro, yo estoy vendiendo más, estoy trabajando más y no veo plata, precisamente porque no sabemos ese más qué tanto es. Entonces, más, como les digo, más importante que cualquier cosa es conocer el negocio, entenderlo, estudiar los números y a partir de ahí, eso les puede ayudar mucho, mucho con el crecimiento. Ok, Sí. mil gracias, no, está bien. Mil gracias por esa opinión y por esa sugerencia. Listo, doña Yolanda. Listo, es con todo el gusto. Bueno, Valeria. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Andrea, ¿cómo te va? Mira, Carlos, yo tenía la duda pues desde el principio y lo que pasa es que no me conecté pues como puntualmente, sino un poquito después, no sé si hablaste de este tema y es como los empresarios anteriores, yo soy persona natural, pero no estoy obligada a facturar electrónicamente, pero al ser una proveedora de empresas grandes, me exigen la facturación electrónica. ¿Cómo se hace el proceso ante la DIAN para facturar electrónicamente? Y si ustedes tienen como ese acompañamiento y cómo funciona pues como durante el periodo pues del servicio de ustedes, ese acompañamiento si de pronto tenemos pues como algún problema tecnológico o alguna Bueno, duda, cómo funciona. lo primero, pregúntale a tus clientes si te reciben documentos soporte electrónicos. Listo. O sea, primero salgamos de eso, porque muchos dicen, no, es que si usted no me trae factura electrónica, yo no le puedo comprar y no le puedo pagar. Entonces intenta negociar con ellos, no con la factura de papel o no con el talonario o no con como sea que tú cobres. Pregúntales primero si te reciben documentos soporte. Si ellos se reciben documentos soporte, está súper bien, ¿cierto? De lo contrario, bueno, lo que sí debes hacer es generar la resolución de facturación en la DIAN, ¿cierto? Eso lo debe hacer tu contador, o digamos, si ustedes no tienen contador, apunten mis datos y me escriben y nosotros buscamos alguna manera de ayudarles y de apoyarlos en eso. Y de pronto podríamos, no sé, puede ser para diciembre, puede ser para enero, hacer una charla también pequeñita mostrando cómo funciona el facturador gratuito de la DIAN. Sería súper chévere. Sí, porque es una herramienta, digo yo, si se emiten 10, 15 documentos gratuitos al año y si solamente se van a emitir para poder lograr que un cliente nos siga comprando, pues hagámoslo por el tema de la DIAN. Porque tampoco puede uno dejar de vender. O sea, uno no puede decir, no, es que yo no voy a hacer facturas electrónicas, entonces voy a dejar de vender. No, ¿cierto? Tenemos que seguir vendiendo para poder que nuestros negocios sigan creciendo y para poder garantizar el sustento. Entonces miremos esa posibilidad de hacer una charla con el facturador gratuito. Perfecto, Carlos. Espérame, allá. Valeria, ¿te quedó claro? Puedes contactarlo a él, preguntarle a él directamente para que te asesore más fácil sobre tu proceso y puedas ver si separan un espaciocito y lo conversan de acuerdo a tu situación, porque pues todas las situaciones son diferentes. Sí, Perfecto, eso es mil verdad. gracias. Eso es verdad. Cada caso es particular. En algunas ocasiones es obligatorio y uno les dice, mire, sí o sí usted tiene que hacerlo. En algunas ocasiones puede ser que no sea tan obligatorio, no sé, cada caso es particular y nosotros se los podemos Sí, yo ya ir al menos apunté resolviendo estas duditas, sí. ya tengo tus datos y te contactaré entonces porque sí me interesa mucho pues como esa parte de la facturación electrónica y todo el resto de servicios que ustedes ofrecen. Claro, no, claro, por supuesto. Con toda la confianza, escríbanme al WhatsApp. El WhatsApp yo trato de responderlo siempre como muy rápido.
a veces por teléfono no alcanzo a contestar, pero me pueden escribir por el WhatsApp con toda la confianza y yo les respondo. Incluso acá en el chat les voy a dejar mi número. Gracias. Perfecto. Bueno, Sandra Milena Vera. Hola, buenas tardes. Sandra, ¿qué más? Muy bien. Yo quería preguntar si ustedes manejan, a ver, te cuento, la empresa de nosotros es productora, o sea, nosotros Sí. producimos y venimos en todo este año ha sido de de transformación digital, hemos ensayado varios programas, mandamos a hacer una macro de cero como solamente para nosotros, pero o sea, no nos funcionó, intentamos con A2 y no, ¿Tú qué en este haces? momento, ¿cómo? ¿Tú qué haces? Nosotros hacemos chorizos, somos una empresa de cárnicos. A ver, Sandra, hagamos lo siguiente. No, Cuéntame. hagamos esto. Probemos el COVID durante 2 meses. Porque Ajá. yo creo que podemos hacer una buena implementación en el módulo de los inventarios. Es que eso es súper difícil, o sea, es que es lo Sí. que más complejo se nos ha pasado porque, o sea, nosotros necesitamos manejar inventario de materia prima, hacer la transformación dentro del programa, tener producto terminado y el producto terminado, pues obviamente venderlo. Entonces, o sea, realmente dentro de lo que hemos encontrado ha sido muy complejo como asociar como todo. No, Entonces, en este momento nosotros, estamos, o sea, en este momento nos toca con un software solamente vender, con otro software hacer toda la facturación, a mano llevar inventario, o sea, realmente qué que pecado. energéticamente ya No, estamos eso es horrible. súper Es cansados. horrible. No, Sandra, mira, nosotros tenemos dentro del módulo de inventarios de COVID un tema de parametrización de recetas de productos. ¿Cierto? Perfecto, sí, sí. Pero hay que tener en cuenta que en COVID todo el inventario es automático. O sea, Sí. es decir, algo, ustedes simplemente hacen las ventas y hacen las compras y todo el proceso de transformación de materias primas, etcétera, el COVID es el que decide qué hacer con eso. Y cuando nosotros dejamos que una máquina o que un robot o que un programa sea el que ejecute la tarea, va a quedar mejor hecha porque allí no hay margen de error. Con algunos Sí. usuarios nos ha funcionado muy bien. El detalle es que nosotros, o sea, el producto de nosotros es artesanal, entonces yo no puedo decir que, por ejemplo, de 10 kilos de carne me van a salir los mismos, no sé, 20 chorizos. Eso puede No, variar. porque así no es. Yo no puedo cargar los inventarios. Sí, no, tú sí los puedes cargar, pero yo te voy a explicar cómo hacerlo. Listo. Sí, yo te voy a explicar cómo hacerlo porque eso pasa mucho también en los restaurantes o en los cafés, que ellos dicen, es que a mí de 1 kilo de café me salen tantos tintos. No, o sea, esa es una lógica es una lógica de inventarios que se aplica intuitivamente, pero se aplica al revés y por eso es tan difícil lograr que funcione. Escríbeme, miramos tu caso, yo te puedo hacer una activación de Qubit para todo noviembre, para todo diciembre, sin absolutamente ningún costo, sin ningún compromiso, sin ninguna cláusula, y en enero miramos cómo nos fue. Listo, ¿Te perfecto, me parece? encanta. Listo, sí, hágale, que lo importante es que hagamos los procesos y que vamos digitalizando, listo. Sí, sí, sí. Sí, porque sí, ya se vuelve algo muy, además que es un tema muy interesante, porque No, aparte de estresante la venta que total. yo genero en punto de venta, me toca sentarme 2 y 3 horas a generar facturación electrónica por otro software, o sea, sí, se Ay, vuelve muy no, pobre. complejo. Pobre. No te entiendo, pero vas a ver que sí podemos organizar. Ok, muchísimas Listo. gracias. Es con mucho gusto, Sandra. Bueno, tenemos a Cristian Ríos. Nuevamente tengo otra preguntita relacionada con lo que Carlos estaba comentándole a la compañera anterior. Bueno, antes de Sandra. Carlos, te pregunto, me dices que
que podemos solicitarle pues con un contador hacer la solicitud de la resolución para factura, ¿cierto? Sí. Manual, ¿cierto? Ujú. Bueno, Sí. pero en ese caso, ¿cómo te explico? Cuando yo voy donde un cliente y este me dice que si no me compra, que si yo no le doy factura electrónica no me compra, entonces yo le hago la pregunta que tú dices, que si reciben documentos Que si reciben soporte. documento soporte. Ujú. Exacto. En este caso, cuando dices, te refieres a ese documento soporte, ahorita no entendí bien, ¿es un documento también físico No. o en ese caso? El ¿Cómo sería? documento soporte puede ser un documento físico o puede ser un documento digital o electrónico. Pero el documento Sí, soporte es lo que hace un año conocíamos como cuenta de cobro. ok. ¿Qué es lo que sucede? Que anteriormente, pues, mandábamos todos cuentas de cobro. Listo, aquí te mando una cuenta de cobro o una factura hecha en talonario. Pero ya ahorita la DIAN dice que esos documentos se deben llamar documento soporte para poder hacer el descuento, para poder descontarlo de la declaración de renta. Entonces, primero pregúntale si te reciben documento soporte y puedes hacer tus facturas tus cuenticas de cobro en un computador en Word y le pones título documento soporte número tal y lo envías. Con ese te puede Ok. funcionar. O sea, en ese caso, si ellos me dicen, ah, listo, sí me sirve el documento de soporte. Yo en ese caso ya, si previamente los imprimí todos, ¿cierto? Tengo que colocar en cada documento exactamente eso, el que diga Sí, documento soporte. exacto. Debe ¿Hay decir algún, documento soporte número tal y listo. Con eso ya te con sirve. numeración? Pero Sí, hay algún señor. artículo que diga más o menos, ves, o sea, que respalde que es un documento de soporte o simplemente con escribir eso y con la numeración es suficiente. Yo no recuerdo si el artículo 55 o el 155 de la última reforma tributaria. Ese dato no lo tengo acá en la mente, pero si quieres escríbeme y te ayudamos a buscar eso. Ah, ok. ¿Y dónde el número de usted o de su compañera que Aquí. no los he podido como encontrar? Ahí lo No, puso en el chat, está ahí aquí en lo el puse en chat. el chat. En el chat, es que estoy un poquito ocupado, el chat, no lo veo. O si quieres, comparte la pantalla Ah, para que ya lo todos vi, le tomen pantallazo a tus Sí, datos, ya lo Carlos. vi, sí, sí, sí. listo. Ya, entré al chat. Carlos, pero una última pregunta. Cuéntame. Bueno, en ese momento cuando el cliente me dice, listo, está bien, te recibo el documento de soporte, o cuando ellos me dicen exactamente, ven, necesito la facturación electrónica, ¿hay algún artículo que yo les diga, mira, por medio de esta resolución o este artículo? Es el que no recuerdo si es el 55 o el 155. Yo tengo Pero, que buscar y tú le dices, mira, pero es que sí el es el mismo de lo artículo. que hablamos, de Sí, que yo te digo, o sea, si me entiendes la pregunta, sí, que señor. cuando ellos me preguntan, yo puedo les decir, vea, por medio de tal artículo X, después lo investigo, pero tal artículo, mi producto no se ve obligado a ser facturado, o mi empresa no se ve obligada a facturar electrónicamente porque aún no asume los montos tal, ¿cierto? Ese Exactamente. artículo, Ese es. para yo tenerle con qué responder al cliente mientras hago todo el proceso, porque sí me interesa también facturar electrónicamente. Es lo que sé Exactamente. que Ese es. ahorita me queda algo difícil porque soy prácticamente yo haciendo todo en mi empresa y con 2 vendedores, pero sé que en 2, 3 meses lo tengo que solucionar, pero mientras tanto como para tener que responder al cliente y me siga comprando. Sí, ese es. Escríbeme por el WhatsApp y yo te digo cuál es el artículo de la reforma tributaria. Ok, ya, Bueno, gracias. respondamos las últimas dos que me están Dos, esperando en eso una iba a decir, cosita. eso iba a Listo. decir. Las dos que están esperando y ya, sí, Adriana. Gracias. Listo, Cristian. Yo era para complementar una dudita que me surgió de lo pasado, es que mencionaste que el sistema manejaba, por ejemplo, también todo el tema de las recetas y él mismo calculaba tanto, todo. Yo quería que me explicaras, si no es así muy rápidamente, cómo, si es que todo el sistema que tú trabajas une todo, porque estoy, o sea, tú explicas que está el tema de facturación, que hay otro que es inventarios, pero quiere decir que hay uno solo, que en donde puede estar todo en conjunto, el de inventarios,
que de una vez también se hace la facturación electrónica, el que también hace los cobros. Eso es lo que quiero. El Qubit es una plataforma similar a Netflix, ¿cierto? En Netflix tú tienes las películas, tienes las series, tienes los documentales y tú puedes decir solamente, yo Netflix solamente quiero ver series, ¿cierto? Pero todo hace parte de la misma plataforma de Netflix. Así funciona el Qubit. Tú tienes ahí todo, la facturación, la sincronización con inventario, los reportes, etcétera. No porque tengas más o menos te va a costar más, ¿cierto? Entonces acá lo chévere es que digamos, en el caso de la fabricación de chorizos, se emite la factura de venta en el software y él detecta que es un producto, que ese producto tiene una receta, que esa receta va vinculada con unos insumos, etcétera, y hace todo el recálculo del inventario de forma automática, trayendo muchos beneficios, pero más o menos es así. Perfecto, muchas gracias. La última es Claudia Cardona. No, Adri, me arrepentí porque creo que la pregunta no era ni con vos ni con Carlos, me surge si la corporación en algún momento nos va a exigir este tipo de documentación o si tenemos que hacer algún cambio en la cuenta de cobro, pero... Por pues, ejemplo, lo de la cuenta de cobro, yo no tenía conocimiento de este cambio. Si llega a solicitarse, se les hará un comunicado a todos para que sepan que ya a partir de cierta fecha nos van a tener que entregar la cuenta de cobro llamando a ese documento soporte. Pero hasta que contabilidad como tal no nos lo solicite, pues se seguirá saliendo de esta manera. sí, por supuesto, era eso, gracias. Bueno, les voy a compartir en el chat el perfil de Qubit en la zona de proveedores del directorio. Ahí tenemos algunos de los del portafolio de ellos, algunos de los servicios, por si quieren ampliar un poquito más de la información, porque como les decíamos, tiene muchos servicios. Acá solamente estuvimos hablando de facturación y como escucharon, queremos hacer una charla de manejo de inventarios a través de la plataforma para que también ustedes, sé que a muchos se les dificulta controlar sus inventarios, entonces también queremos sacar de pronto para el próximo mes o finales de una charla sobre manejo de inventarios para los que quieran estar. Y pues ir viendo como de los temas que Qubit maneja, cuáles serían importantes resaltar para que ustedes vayan conociendo y se familiaricen con la plataforma. Exacto. Y muchas gracias por el ratico. Espero que nos podamos ver en una próxima ocasión. Muchas gracias, Jorge. Es que Jorge Carlos, a ti, yo leyendo tu nombre e igual diciendo otro nombre, así de tiempo. Muchas gracias, Carlos, por el espacio. Sé que a muchos les va a servir esta información. Sé que muchos necesitan una plataforma como la tuya para empezar ese proceso de formalizar. Y los que no están listos, sé que igual ya van a tener en mente qué les puede ayudar o a dónde pueden dirigirse en el momento en que lo lleguen a necesitar. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a todos por asistir, por estar en este espacio y espero verlos en otra charla del directorio de Mis Manos. Hasta luego. Feliz tarde. Gracias. Dios los Chao, bendiga. gracias. Chau, chau. Gracias.